En Emporio de los Filtros hacemos lo mismo que haces vos, preocuparnos por la calidad del aceite de tu auto, porque el filtro de aceite es tan importante como el lubricante que le compras a tu vehículo. Elegir un filtro MAN es asegurarte que la calidad que elegiste para proteger tu motor haya sido una buena inversión. Emporio de los Filtros, especialistas en filtración desde 1969. Toda la experiencia, todos los filtros. Momento de escuchar al técnico de la Sub-20, al señor Fabián Coito, que llegó ayer sobre horas del mediodía al Aeropuerto Internacional de Carrasco y bueno, argumentó por qué Uruguay se queda eliminado. Escuchemos a Coito a ver cuáles son los argumentos que maneja después de unos días posteriores, justamente después de lo que fue la eliminación del hexagonal final. Dale. Bueno, buen día. Es difícil en poquitos minutos armar un análisis realmente profundo como necesita la situación. Está pendiente un poco de eso, encontrarle un poco el porqué del cambio en el rendimiento del equipo, más allá de que hay cuestiones que están claras, ¿no? Cambiaron los rivales, cambió la parte del torneo en la cual nos enfrentamos, se plantearon nuevas dificultades y seguramente la dificultad o la imposibilidad de mantener el nivel de juego que habíamos mostrado en la primera parte provocó algo desde el punto de vista grupal, psicológico, una barrera que nos condicionó bastante y que cambió el rendimiento del equipo. Más allá de eso, y lo engancho y sigo para evitar preguntas y el análisis que tú me preguntás, que no van desmedro de nadie. Yo creo que en estos momentos Argentina, Brasil y Colombia en esta generación están un pasito arriba nuestro. Que no hay por qué no aceptarlo, es parte del análisis, hay que saberlo, hay que entenderlo, porque los tres equipos tienen futbolistas que juegan en Europa, que juegan en un buen nivel, y eso refuerza al equipo, y los equipos lo dan en realidad a sus futbolistas. Lo que nos queda en el debe al cuerpo técnico, cuando hablo en mi caso es en nombre de todo el cuerpo técnico, cómo trabajamos y funcionamos, es ese partido de Paraguay, que ahí estaba en juego el Mundial, y que se nos escapó por ese partido a un rival que 10 días antes le habíamos ganado con cierta comodidad, que sabíamos que no estábamos 6 goles arriba de nadie, pero que el cambio tan grande que hubo de un partido a otro en pocos días nos dejó esa sensación poco agradable después del torneo, porque en definitiva ahí se decidió el cuarto lugar, que era el gran objetivo que queríamos, era ser uno de los 4 que iba al Mundial. ¿Y qué sentís que pasó en ese partido con Paraguay puntualmente? Bueno, que Paraguay cambió, ya desde el cambio de entrenador, esa situación poco habitual que sucedió, ellos tuvieron un cambio. Aparecieron todos los de la Federación Paraguaya, entrenador de selección mayor, coordinador deportivo, a darle el apoyo, a levantar a esa selección. Eso puede haber sido que el equipo de ellos cambió, porque los futbolistas eran los mismos, no podían en cierta manera haber un gran cambio desde el punto de vista del juego. Se afiliaron a un estilo de juego que les fue dando resultado, era diríamos un estilo paraguayo típico. Nosotros creo que el correr de los partidos, como te dije, y la dificultad de los 2 primeros, nos generó ahí una situación que yo pondría Paraguay y Chile, porque fueron los 2 partidos en donde decidíamos un poco el Mundial, que el equipo no funcionó. Yo creo que sentimos como equipo el fútbol internacional, el ritmo, la precisión, los riesgos, lo que cuesta un error, y lo pagamos caro. La parte física también puede haber incidido, sobre todo en los partidos finales, porque se veía como una merma cuando Uruguay quería ir a buscar los partidos luego de ir perdiendo generalmente. ¿Puede haber incidido la parte física mejor? El rendimiento de un equipo se explica por todos los componentes. Uno de esos es lo físico. Entonces, no se puede decir, no, lo físico estábamos bárbaros y fallamos. Porque una cosa condiciona a la otra, porque el juego es algo integrado totalmente, y si vos bajas físicamente y tu estilo era un juego muy vertical, muy intenso, ya no lo podés repetir. Cuando vos no podés repetir algo, empiezan a haber ciertas dificultades en la expresión colectiva del equipo, pero no lo digo porque haya habido, sino que digo que es algo que se fue alimentando una cosa a la otra de los componentes que tiene el rendimiento de un equipo y de un futbolista, y puede haber pasado, sí, porque realmente jugamos partidos muy intensos, de mucho ritmo,
donde marcamos superioridad, y aún con Venezuela que perdimos, y que creo que podríamos no haber perdido, también fue un partido. Pero increíblemente el haber estado clasificado temprano nos permitió cambiar futbolistas, lo cual echaría por tierra eso que vos me decís, Leo, porque si pudieron descansar algunos, en cambio Brasil no descansó nunca, tuvo que jugarse todos los partidos. Por eso me llamó la atención, como por ahí no se pudiera jugar en un partido, porque parecía que el físico no alcanzaba, ¿no? Te repito lo que dije, y no es eludir responsabilidades de ninguna manera, porque son responsabilidades compartidas, el entrenador es el que tiene la mayor parte, porque es el que toma las decisiones. Pero yo creo que Brasil y Argentina y Colombia venían de un grupo de haber competido muy alto, ya estaban en un nivel alto, y son selecciones buenas. Yo no voy a decir selecciones, pero con jugadores en primera división del fútbol europeo, este tipo de partidos no les sorprende. Eso te dice la gurizada tras este golpe, ¿no? Que algo se te da, porque para ellos Bueno, hay por futuro, supuesto, ¿no? Pero bueno, por dada tu supuesto, experiencia. por supuesto que eso es lo primero que tenemos que considerar, que el objetivo importante acá son los futbolistas, que es lo que al fútbol uruguayo lo enriquece, lo alimenta, y lo que hoy ha permitido que buenas gestiones anteriores hoy estén en selección mayor. Esta no fue tan buena, pero no por eso hay que agarrar y decir, bueno, estos jugadores no, al contrario. Lo que hablamos, capitalizar esta experiencia, algunos van a crecer a partir de esto, otros vuelven a los clubes mejor que como volvieron, otros quizá con un rendimiento por debajo del que esperábamos, porque bueno, el fútbol es así, pero hay que seguir creyendo en ellos, hay que seguir apostando a los jóvenes, que es la realidad del fútbol uruguayo, de ninguna manera un resultado deportivo adverso que se definió en un partido, porque la clasificación se definió con Paraguay. Podemos decir de que no va a haber futbolista en esta generación, al contrario. ¿Fue bien como fracaso, como dijeron algunos medios, o manejás otro concepto de fracaso? A veces es un poco duro hablar de fracaso cuando vos no lográs un objetivo, y puedes hablar de un fracaso en no haber obtenido el objetivo, sobre todo cuando es algo tan habitual para nosotros. Pero también nos puede servir al fútbol uruguayo para abrir los ojos, venimos de una serie de eliminaciones a nivel juvenil en distintos tipos de torneos que nos pueden estar hablando de que, bueno, de que hay cosas que hay que considerar, que hay que ver. Hay un área y una política deportiva en la selección que será la encargada de todo esto, de cómo sigue todo, a quien respeto, pero no se logró el objetivo, lo puedo llamar como quiera. Lo que no quiero que a los futbolistas se los tilde de fracaso o de generación, porque aparte es muy cambiante, el futbolista es joven y hay que darle espacio a que aprenda, a que madure. Yo creo sinceramente, y lo hablé con Jorge Ananía, porque no es que hable por detrás de nadie, nos faltaron partidos internacionales en la preparación afuera. Hicimos muchos acá, el torneo local no permite la cesión de los futbolistas. Muchos de los que fueron al torneo, que son a nuestro criterio los mejores que había, jugaron pocos partidos internacionales, y el fútbol internacional es diferente. Y viajar y salir del país y jugar en otros lugares. Entonces, de cara al futuro, no para mirar para atrás porque ya no se puede cambiar, yo creo que hay que volver a procesos más largos y con partidos internacionales a fondo. Fabián, mirando al futuro, el contrato se terminó en la jornada de ayer, la jornada del domingo, perdón. ¿Tenés ganas de continuar? ¿Te debes una charla con las autoridades en este caso? ¿Pensás que por ahí el ciclo está cumplido? Terminó, como vos decís, el contrato. Yo en principio cuando vine por este periodo de trabajo. Yo creo que lo importante es una charla, como vos decís. Todo entrenador uruguayo desea trabajar en la selección nacional. Mi caso no es la excepción, pero más allá del deseo, hay que hablar con el deportivo, hay que fijar la política, hay que ver si se está alineado, qué metodologías de trabajo, capitalizar, bueno, cosas que yo he vivido antes y mi experiencia esta última, que no se me había dado antes, pero que algún día podía pasar y suceder, que es no clasificar o no lograr el objetivo. En definitiva, repito, lo más importante de todo esto es que las selecciones juveniles de Uruguay, con quien sea que estén al frente, sigan haciendo trabajos que permita el crecimiento, el desarrollo, la madurez y la aparición de futbolistas, que es de lo que vive el fútbol uruguayo y que no nos podemos dar el lujo de desatenderlos. ¿Tuvo contacto con Bielsa durante el Sudamericano o ahora? No. ¿Tenés ganas de continuar? ¿Cómo no? Te repito, para un uruguayo trabajar en la selección uruguaya, en cualquier
cualquier rol, cualquier karaoke, eso puede hacer aporte. Si el aporte o el cambio viene por mi lado, así como volví a charlar para volver, acepto la decisión y seguiré desde donde me toque, seguir trabajando, siendo un aporte para el fútbol, como siempre. Fabián, tuviste muchísimas buenas. ¿Sirven también las malas? Sí, claro, cómo no. Y duele al principio. Duele mucho porque a lo bueno nos acostumbramos rápido y lo otro no, pero es importante. Es importante también conocer un poco esta situación, valorar otras cosas que de repente, como esto que te estaba diciendo recién, que antes de repente eran algo normal, valorarlo. Y soy el principal responsable, es responsabilidad compartida. Pero es el fútbol y hoy lo que nos dice que hay selecciones como es Argentina, Brasil, Colombia, que están un paso arriba nuestro y ver nosotros de qué manera volvemos a estar lo que hace poco tiempo fue, que son generaciones diferentes, torneos diferentes, no se puede comparar con lo que pasó hace 2 años o hace 6, porque eso sería un problema para comparar chiquilines con otras generaciones. Volver a estar competitivos o seguir siendo competitivos y estar en el lugar que todos los uruguayos desean. Hasta ahí la palabra del técnico de la Sub-20, Fabián Coito, que bueno, finalizó su contrato. Habrá que ver qué pasa en los próximos días, las reuniones que se puedan generar. Una conferencia extensa, unos 10 minutos aproximadamente, con múltiples argumentos, compañeros, y ahí podemos empezar a sumar todo de por qué se da esta eliminación. Coito menciona un aspecto mental, un aspecto psicológico de por qué el equipo se cayó, un aspecto físico, pero a su vez lo comparó con otros equipos, por ejemplo Brasil, y mencionó que Brasil nunca paró. Ya mencionamos acá que Uruguay, claro, tuvo la primera fecha libre, y a partir de ahí tampoco paró. Ahora, el campeonato le permitió a Coito, sobre todo en la fase inicial contra Venezuela, y lo hablamos con Dani, ir cambiando futbolistas. Entonces yo creo que esto aplica para todos los equipos. Creo que todos los equipos tuvieron un gran rodaje en pocos días, muchos partidos. Después, por ejemplo, lo que menciona es que hay equipos que están por encima. Por ejemplo, Argentina, por ejemplo, Brasil y por ejemplo, Colombia. Pero la pregunta interna que a uno se le genera es, pero claro, ¿qué pasa con Paraguay y con Chile? Sobre todo Paraguay, que va a ir al Mundial, y que Uruguay en la fase inicial le gana 6-0 y después pierde el hexagonal final. ¿Qué pasó en ese pasaje de un partido al otro? ¿Cómo un equipo se puede caer? Más allá de que la diferencia real no es de 6 goles, y Fabián lo dice. ¿Qué pasó? ¿Por qué un equipo pasa de ganar muy bien a perder contra el equipo de Paraguay y a quedarse eliminado? ¿Qué pasó contra Chile? O sea, más allá de que yo comparto que Argentina, Brasil, Colombia en este sudamericano están por encima de Uruguay. Los rivales creo que también eran otros para clasificar al Mundial, ya no hablando del campeonato. Así que bueno, estos son algunos de los argumentos que dice Coito. Yo lo único que no comparto, no sé qué dirán los compañeros, el tema del fracaso. O sea, acá no se cumplió el objetivo, ya fuimos claros, y me parece que no hay ningún miedo en decir que fracasó la selección. Lamentablemente, y duele decirlo porque se viene de ser campeón del mundo a nivel de la categoría sub-20, más allá de que la camada de jugadores ahora es totalmente distinta, es otra, el cuerpo técnico es otro. Creo que no hay miedo de decir que el equipo lamentablemente no cumplió el objetivo de no ser campeón y sobre todo de no ir a la Copa del Mundo, sobre todo con la ampliación de un cupo que se dio para ir a esta Copa del Mundo, porque Chile va a ser el anfitrión, Claudio. Sí, sí. A ver, está claro que fracasó, sobre todo no solo por lo que es este sudamericano y la no clasificación, sino porque Uruguay estaba acostumbrado permanentemente a ser partícipe y una figura importante dentro de cada uno de los mundiales sub-20, en donde ahora no va a participar. Entonces, lógicamente, desde ese punto de vista hay un fracaso y no es innegable. Incluso en un momento también el propio Fabián Coito lo dice, cuando vos tenés un objetivo y no lo cumplís, sí, un fracaso se da. Fracasaste en el cumplir ese objetivo. Obviamente se vienen acumulando algunos hechos a nivel de selección que generan, ¿no?, como esa sensación de que, bueno, se estarán haciendo bien o mal las cosas. Porque digo, ya pasó lo de los Panamericanos, que de repente tiene un nivel de importancia menor. También pasó lo del preolímpico, que ahí yo creo que adquiere otra relevancia porque era Bielsa el que estaba sentado en el banco de suplentes. Entonces se acumulan un par de hechos que en definitiva empiezan a cuestionar un poco lo que está pasando en el proceso de la selección uruguaya. Y ahí también me quiero parar en algo que dice el propio Fabián Coito, ¿no? Porque yo creo que dice cosas interesantes en cuanto a lo que ha sido la preparación, en lo que es hoy la selección, y me parece que de repente de alguna manera indirecta tira 2-3 palitos, 2-3 críticas fuertes a lo que es hoy la conducción de la selección uruguaya. Como por ejemplo, que los entrenadores uruguayos siempre quieren trabajar en la selección, y ahí un poco se entrevera con el tema de Bielsa en la selección, y yo creo que evidentemente no hay una conexión entre lo que era esta sub-20 con la selección mayor, algo totalmente distinto a lo que estaba acostumbrado Fabián Coito en ese proceso en el que estaba inmerso con el maestro Tavares. Entonces me parece que hay... Después otro que menciona también es que
se lo comentó a Nanía en cuanto La a preparación. la falta de partidos internacionales de preparación. Y yo lo Lo dije. hablamos el viernes, ¿te acordás? Sí, Exactamente. Yo dije, yo miraba los partidos amistosos de la selección sub-20 antes de viajar y jugaban contra Canelones del Este. Totalmente. Jugó contra Godín y Cristian Rodríguez ante el Mundial. Entonces digo, Ante me el parece, Hexagonal. jugaba contra equipos alternativos de los equipos que venían a jugar la Serie Río de la Plata. Claro. Entonces, la verdad, o sea, el nivel de preparación fue malo. En cuanto a los amistosos fue malo. Y de repente otros equipos sí pudieron adquirir otro tipo de competencia previa para prepararse. Y después lo otro que menciona, y él es claro, o sea, Colombia, Brasil y Argentina en cuanto a nivel de futbolistas que están Están por por el arriba. exterior, están por arriba. Y Paraguay menciona claramente el cambio que sufrió la selección paraguaya en el medio del sudamericano, ¿no? Donde hay un cambio de entrenador, donde las autoridades se acercaron, donde evidentemente hubo un cambio en la selección que le permitió... ¿Le faltó eso a Uruguay? ¿Le faltó No cercanía? sé si era ahí el camino, no sé si ese era el camino porque Uruguay hasta ahí lo había hecho bien, porque iba a haber un cambio. Lo de Paraguay es distinto porque había sido malo en la primera fase, entonces se dio un cambio después para intentar clasificar al Mundial. Y con Chile yo creo que fue similar, porque Uruguay le gana a Chile con un gol en la hora en contra. Sí. Pero el partido fue muy parejo, era un empate clavado. Y se dio lo mismo en el partido después por el hexagonal final. Entonces, evidentemente Uruguay no se preparó de la mejor manera, sumado a que, por cómo se dieron los cruces, ¿no? Uruguay tuvo una serie más simple que lo que era la otra, y a su vez le tocaron de entrada en el hexagonal los cruces más difíciles, donde ya el factor emocional, lo psicológico, te puede golpear porque arrancás con 3 derrotas, o con 2 derrotas con Argentina y Brasil. Entonces, desde el punto de vista emocional, los condicionó muchísimo. Y yo reitero, esta selección, y creo que Coito al pasar también lo deja en claro, no tiene ningún crack. Es una selección con buenos jugadores, pero no hay crack de esos que de repente aparecen en los momentos difíciles. Entonces, me parece que se dio una conjunción de un montón de hechos que hicieron la eliminación de Uruguay, que es un fracaso, evidentemente, pero también me quedo con palabras de Coito en la crítica a este proceso de la selección. Y no me refiero solo a la sub-20, sino en términos generales, también pidiendo, si se diera la continuidad de alguna forma, procesos más largos, ¿no? Y otro tipo de vinculación en cuanto a la integración de lo que son los jugadores sub-20. Nosotros con Tavares nos cansamos de ver jugadores que terminaban el proceso en la sub-20 y se sumaban a la selección mayor. Acá hay una selección sub-20 campeona del mundo y hay un jugador que tiene 3 minutos en la selección mayor. Entonces, evidentemente hay una desconexión. Es evidente. Pero bueno, me parece que las palabras de Coito en algunos puntos dieron en la tecla, ¿no? Bueno, yo hoy voy a discrepar con usted, querido contador, porque, a ver, tampoco los jugadores campeones sub-20 han tenido minutos y se han destacado su equipo como para estar en la selección mayor. Salvo excepciones, ¿no? Pero Salvo excepciones. Tampoco en otras selecciones sub-20, sin embargo, se daba a veces la propia selección los potenciaba para sus equipos. Ahora están esperando que los tipos exploten en sus equipos para que puedan estar. Entonces, es diferente un proceso integral de selecciones donde buscan potenciar a los jugadores uruguayos a un proceso donde eligen a los mejores. Eligen a los que explotan en sus clubes. Que no digo que esté mal, hay un cambio de paradigma evidente y bueno, en ese proceso de formación de jugadores no están llegando a la selección mayor. Está bien, hay cosas que comparto con Coito, hay otras cosas que no las comparto. Lo que decís vos, la preparación no fue buena. También hay que tener en cuenta una cosa, él habla de procesos más largos y cuando Coito tuvo procesos más largos le fue bien. Sin embargo, lo hablábamos la semana pasada, que Maxi Novaro nos hacía llegar la información, Coito tuvo el mismo trabajo que tuvo Marcelo Broly, prácticamente para agarrar la selección y para ser campeón. Entonces me parece que hay un montón de cosas que lleva a esto que es el fracaso. Con todo respeto, todos sabemos que esa selección tenía algún crack. No, está bien, pero... Tenía un crack, como Fabricio Díaz, como Luciano Rodríguez, en ese momento eran crack, como los zagueros que jugaban en Europa. Digo, había cracks. En esta selección no tiene... Hay buenos jugadores, no hay figuras. Claro. Entonces digo, me parece que Broly ahí tuvo una ventaja. Más allá de motivarlos, y nadie está desmereciendo el trabajo de Broly, al contrario. Uruguay ha tenido un montón de oportunidades cracks, pero no salen campeón del mundo. Entonces Broly logró formar un equipo que además de tener crack, bueno, fueron en busca y los convenció mentalmente de ir en busca del título. Entonces me parece recontra saludable. Y obviamente que deja a Broly en un pedestal en esta situación. Pero más allá de eso, yo creo que esa selección tenía tipos que se ponían la camiseta al hombro, agarraban al equipo y te lo sacaban adelante en jugadas puntuales. Como la final, que fue una final pareja, y sin embargo apareció Luciano Rodríguez, que capaz que no había tenido el mejor mundial, y sin embargo en la final te ganó el partido.
Sí, de hecho lo habían echado, tuvo 2 partidos fuera, ¿no? Por eso. ¿Sabes por lo eso que te yo digo. creo que tiene, lo que no tiene nada que ver acá, que es una consulta que está bien, pero digo, para mí no tiene nada que ver, digo, pues se menciona el nombre, acá no tiene nada que ver Bielsa para mí. Porque en este trabajo, trabajó Coito un semestre con los jugadores que tuvo, con su cuerpo técnico, y organizando los partidos con la UF, ahí sí se tiene que corregir. En los partidos que se jugaron previo al Sudamericano, lo dice el propio entrenador. Pero Juanito, ¿Cómo va a jugar con el equipo pero del lo de interior Bielsa- previo? ¿Cómo va a jugar con el equipo del interior previo a jugar el Sudamericano? Preparándose también para la Copa del Mundo. O sea, se tiene que mejorar eso. Se tiene que salir exterior, se tiene que jugar con selecciones como hicieron Ah, pero ahí están los otros clubes equipos. también. Ahí están los clubes también, ¿no? Que no te largan los jugadores más de un día para que entrenen. Entonces, ahí están los clubes también. Entonces, es un tema. Bueno, pero de lunes a miércoles vos tenés a los jugadores de la sub-20 entrenando. De lunes a miércoles. Sí. Bueno, pues si querés ir a jugar a Colombia, si lo tenés de lunes a miércoles, no podés. Si querés ir a jugar un amistoso. Por eso terminás jugando contra Colonia Sur y Tacuarembó, Jugó contra Gimnasia, el por papi, ejemplo. termina contra el Papi Fútbol de Tacuarembó, no sé. Entonces, si lo quieren hacer profesional, ese no es el camino. Ese no es el camino, ¿no? Pero bueno, yo igual creo que lo de Bielsa tiene que no tanto con lo que pasó en el Sudamericano. No. Sino con la cercanía. No lo vinculo con lo que pasó en el ¿Con qué? Sudamericano. ¿De qué? Sí, evidentemente, lo que decía el otro día, la selección está partida. Eso es No real. es un proceso integral como había antes, que creo que era saludable, más allá de quién estuviera al mando. Acá no es una defensa a Tavares, sino que creo que es sano que haya un proceso integral desde la selección mayor hasta los más chicos. Porque la selección uruguaya es una sola, no importa en qué categoría estás. Y yo creo que hoy está totalmente partido, no hay vínculo y no hay un acercamiento, no hay un relacionamiento entre lo que es la sub-20 y la selección mayor. Más que mirarlo por la tele. Me imagino que Bielsa lo mirará por la tele. Pero no hay otro acercamiento. Entonces, eso para mí es en desmedro de lo que pueda generar positivamente, lo que se pueda generar con estos chicos positivamente a la selección mayor. Ahora, De hecho, hay sí. jugadores que ya estuvieron citados o convocados en la selección mayor y que no habían jugado todavía en Sudamericano. Que antes eso no pasaba porque se respetaba un proceso del futbolista. Como por ejemplo, yo puse el caso el otro día de Valverde, cuando todo el mundo lo pedía para la selección mayor, hasta que no cumplió los pasos de jugar el Sudamericano y de jugar el Mundial Sub-20, no pasó a la selección mayor. Entonces, me parece que cambió el paradigma. Y yo no digo que esté bien o que está mal. Digo que evidentemente los resultados anteriores eran mejor que los resultados presentes. Dani, Eso es- para ti cuando Coito habla de lo que es Paraguay y el cambio que tuvo Paraguay, se acercó el presidente de la federación, menciona que fue Alfaro también, estuvo Justo Villar que también trabaja en la Federación Paraguaya de Fútbol. ¿Te parece que hay un palo también para la UF? De que faltó cercanía, faltó rodear a los jugadores, para ti no tiene absolutamente nada que ver. ¿Compartes el argumento que a Coito no lo compartes? A ver, lo que pasa es que Uruguay no tuvo cercanía porque Uruguay había terminado primero en su grupo. Entonces, ¿qué cercanía iba a tener? Si hasta terminar la primera fase estaba todo bien. El tema fue que después te enfrentaste a lo de la Serie B, además empezaste por el tercero, después el segundo, terminaste por el primero y perdiste los 3 partidos. Está claro que perder con Brasil fue un golpe, con Argentina fue un knockout. Y después vino Colombia. Y los 2 partidos que tenías que ganar, que eran Paraguay y Chile, no lo pudiste ganar. ¿Por qué? Porque el equipo estaba golpeado. Porque además ahí después fue cualquiera, ¿no? Ya no había nivel futbolístico, no había 2 pases seguidos, no había un desborde. Yo qué sé, le faltó, fue carente de todo. De todo, no había uno que se pusiera el cuadro al hombro, también como lo han manifestado ustedes. Entonces fue un cúmulo de cosas que en la primera fase no se vieron. ¿Por qué? A ver, lo decíamos también acá en Tirando Paredes. La primera fase para Uruguay fue una papa. ¿Por qué? Porque los rivales difíciles estaban del otro lado. Y de hecho, los 3 rivales de la otra serie que clasificaron fueron los 3. Y vos sabías que Chile iba. Los rivales eran Paraguay y Chile. Bueno, no te alcanzó ni siquiera para ganar al Paraguay y Chile. Pero además, yo creo que es un fracaso porque no es que vos quedaste eliminado por un gol, quedaste eliminado por un punto. No, quedaste eliminado por 7 puntos. Hiciste uno solo de 15. Y si tomamos en cuenta el partido con Venezuela, que ya estábamos clasificados, que hubo variantes, hiciste uno en los últimos 18. Entonces sí es un fracaso. Sí es un fracaso. Te ganaron corriendo, te ganaron metiendo, te ganaron jugando. Cometiste miles de errores que en la primera fase no habías cometido. Miles de errores. Y a esta altura, y se paga tanto en la sub-20 como en la sub-17, en la sub-15 o en la selección mayor. Los errores se pagan con goles. Y Uruguay fue una selección que erró bastante en defensa. Es cierto. Que erró bastante en defensa. Yo creo que erró en el aspecto defensivo, no fue una defensa para nada sólida, y en el aspecto de los goles también fue perdiendo esa
esa cuota goleadora. Pero los dos aspectos creo que empeoró, sobre todo en defensa. La cantidad de goles que recibió, por ejemplo, contra Argentina.